Bueno, buenas tardes. Continuamos con el culebrón. Esto se llama un culebrón, que así es el título de este. No, este es el tema 1, que tiene que ver algo así con fundamentos del análisis y diseño estructural, pero con un enfoque sismo-resistente. Bueno, entonces habíamos visto hasta la fecha lo siguiente. En la parte 1 conversamos sobre qué son los terremotos, ¿verdad? Cuáles son sus efectos y las fases típicas de un proyecto estructural. En la parte 2 identificamos las acciones, ¿se acuerdan? Acciones estáticas y acciones de tipo dinámico. Y la selección, digamos, del sistema estructural que estábamos escogiendo para el proyecto. En la parte 3 conversamos sobre lo que era el dimensionado estructural y el modelado estructural. En la parte 4, que fue la última, dimos algunos de los, expusimos cuáles eran los métodos de análisis estructural que normalmente suelen utilizarse en el proyecto y lo ampliamos incluyendo algunos ejemplos típicos. Esta parte 5, que es la que vamos a hablar hoy, está relacionada con el diseño estructural. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el reto del diseño sismo-resistente? Bueno, el reto es simplemente tenemos que alcanzar un balance entre lo que es la demanda sísmica y la capacidad estructural resistente. Pero, ok, ¿y cómo diseñamos entonces una estructura? Fíjense, esto es muy interesante porque realmente hay dos situaciones que normalmente se suelen presentar. Una es que yo vaya a diseñar una estructura desde cero, pues, ¿verdad? O sea, una nueva edificación. Y el segundo caso es, por ejemplo, ¿qué pasos debo yo seguir si yo me veo involucrado en el proceso, digamos, de adecuación estructural de una edificación existente? Entonces esto lo vamos a rápidamente a conversar para que ustedes tengan una idea de cuáles son los pasos que uno debe seguir. Entonces, por ejemplo, en el caso 1, que es una nueva edificación, nos dan ese edificio que está ahí, lo queremos proyectar. Entonces, bueno, esto básicamente tiene 4 etapas o 4 fases. La primera sería un diseño conceptual, análisis estructural, diseño de los miembros e ingeniería de detalle. ¿Y qué abarca el diseño conceptual? Bueno, básicamente la identificación de las acciones, ¿se acuerdan? Estáticas y dinámicas, la selección del material y del uso de la edificación que queremos, vamos a decir, proyectar, seleccionar el sistema resistente de fuerzas laterales más adecuado y finalmente predimensionar y modelar la estructura. Entonces, ¿se acuerdan estos muñequitos que pusimos en una de esas primeras partes, digamos, de esta exposición, la parte 3, no me acuerdo cuál fue? Pero básicamente ahí tenemos distintas tipologías estructurales que el ingeniero estructural, pues de acuerdo a su conveniencia y a su criterio, va a elegir, ¿verdad?, para efectos de utilizarlos o incorporarlos en su proyecto. Después entonces tenemos lo que se llama el análisis estructural. ¿Qué hacemos en el análisis estructural? Bueno, el análisis estructural lo que hace es que evalúa la respuesta de la estructura a las acciones de carga impuestas. ¿Y qué es lo que se calcula en esto? Bueno, esfuerzos, momentos, cortes, fuerzas axiales y desplazamientos. Para ello, ¿qué utilizamos? Utilizamos, digamos, programas, digamos, de tipo comercial, como por ejemplo el ETABS, el SAP, el RISA o cualquiera que ustedes quieran utilizar. Aquí tenemos, por ejemplo, esto sería un modelo, esto está hecho, por cierto, en el programa RISA, un programa fabuloso que existe, que nos permite no solamente analizar y diseñar, sino que tiene una expresión gráfica muy buena. Ok, después tenemos otra parte, ya tenemos todo eso listo y decimos, bueno, que ahora vamos a diseñar los miembros. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Bueno, evaluamos cuál es la resistencia nominal de los miembros que componen, digamos, la estructura y debemos garantizar en el diseño siempre que la demanda U debe ser menor o igual a la resistencia nominal, ¿verdad?, premultiplicada por un factor de minoración de resistencia. Entonces, bueno, en el caso de que esté, por ejemplo, tratando de diseñar una viga, bueno, entonces tengo que intentar que la viga no sea sobre reforzada, sino que sea subreforzada, pero también tengo que
tener un control, ¿verdad?, de lo que sería la cuantía de acero, etcétera, etcétera, siguiendo las recomendaciones normativas. Esto se ven, digamos, en los cursos, digamos, de concreto, en el caso de que estemos analizando una estructura o diseñando una estructura de concreto armado. Luego viene lo que se llama la ingeniería de detalle. Una vez que hemos hecho todo este diseño, eso lo tenemos que plasmar en ¿dónde? En unos documentos. Esos documentos son los planos de detalle, que se llaman planos de detalle de ingeniería. Eso incluye las armaduras de refuerzo, las conexiones metálicas, en el caso que la estructura sea metálica, especificaciones, aspectos constructivos, cómputos métricos y todo aquello que le permita, digamos, pasar del proyecto a la fase constructiva. Y aquí, por ejemplo, esto sería un detalle típico que uno puede incluir en un proyecto, digamos, en lo que sería ¿cómo se llama esto? La ingeniería de detalle. Ok, ahora bien, ahora resulta que nos vamos a involucrar en el proceso de adecuación o de reforzamiento estructural, digamos, de una edificación existente. Vamos a decir, este tipo de proyectos es un poco más complicado que el anterior porque involucra, además de los 4 pasos que vimos anteriormente, tenemos que cumplir 2 pasos anteriores. Uno que lo llamé -2, que lo llamé recopilación de datos, y una vez que tengamos información sobre esa recopilación de datos, vendría lo que sería el diagnóstico. ¿Cómo está el enfermo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué le hacemos con él? Entonces, la recopilación de datos normalmente lo que incluye es información, digamos, relacionada con la edificación existente, tal y como fue construida. Esto a veces es una misión imposible, porque resulta que no existen planos, aquello nadie sabe cómo se hizo aquello, aquello. Entonces, pero esto es lo que, desde mi punto de vista, a mí me gusta, porque es como un reto. Esto es realmente, vamos a resolver. ¿Será bueno entrar a adecuar esta estructura? ¿O será mejor no meternos con ella? No, ya sé que vayamos a poner la torta. Bueno, entonces, ¿qué involucra esto? Bueno, yo tengo que estudiar, por ejemplo, hacer un levantamiento estructural, dimensionar los miembros, cuáles son las luces, las alturas, ver, por ejemplo, tratar de ver, qué sé yo, cuáles son los materiales que se utilizaron, cuál es la armadura de refuerzo, cuáles son las conexiones, ver si hay memorias de cálculo, si hay estudios de suelo, etcétera, etcétera. Y con eso empiezo yo a formarme una idea de lo que es esa estructura tal y como fue construida. Por supuesto, si, por ejemplo, yo estoy analizando una estructura que es de concreto armado, pues obviamente, y desconozco, por ejemplo, cuál es su resistencia, yo pues debo eventualmente intervenir la estructura haciendo, digamos, 2 tipos de ensayos. Un ensayo que serían ensayos no destructivos, eventualmente con un esclerómetro, o en otras ocasiones interesa saber realmente la resistencia del concreto que voy a obtener a través, digamos, de unos core drills. Entonces, para hacer los core drills, obviamente, esto también se va a hablar en el curso, en algún tema de adecuación estructural, pero es importante recordarlo ahora. Por ejemplo, si yo quiero hacer un core drill, pues yo no puedo hacerlo en cualquier sitio del hueco, ¿verdad? Porque me voy a encontrar con las cabillas o con el acero de refuerzo. Entonces, yo debo identificar cuáles son los sitios óptimos donde yo puedo empezar a perforar aquello, y para eso uso lo que se llama un ferro scanner. Es un dispositivo que me permite, mediante una cuestión, digamos, de ultrasonido, encontrar y detectar la posición y ubicación de los aceros de refuerzo. Una vez que yo ya he detectado en qué sitios debo o en qué sitios no debo hacer estas perforaciones, entonces, fíjense, en la diapositiva entro con un extractor de core drills, que es un proceso un poco engorroso, etcétera. Eso tiene un protocolo de acción. Encuentro una muestra. Una vez que tengo esa muestra, que tiene por supuesto unas dimensiones que tienen que ver con ciertas normas, etcétera, entonces le hago todos los ensayos que me dé la gana, que si los pesos, que si relación de no sé qué, bla, bla, bla. Y una de las cosas más interesantes es que esos cilindros yo luego los ensayo, ¿verdad?, a compresión, de manera que entonces yo evalúo, ¿verdad?, cuál es esa resistencia. Ok, una vez, por supuesto, hay una cantidad de... Esto formaría parte de lo que se llama a veces la patología estructural, pero hay una cantidad de ensayos que uno puede hacer. Yo puedo encontrarme una estructura, por ejemplo, que tiene problemas de corrosión, entonces, bueno, tengo que hacer otro tipo de evaluación. Puede haber humedad, puede haber, qué sé yo, hongo, puede haber de todo. En fin, esto es simplemente algo conceptual para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. El hecho es que una vez que yo tengo toda esta información de campo, más la información que yo haya podido recabar de las memorias de cálculo, etcétera, yo tengo que llegar a un veredicto de lo que sería la edificación como construida, y el veredicto final puede ser lo siguiente: adecuación, o lo que es lo mismo, reforzamiento, demolición, o mejor no nos metemos el camisa 11 ahora y no intervenimos la estructura.
para que ustedes tengan un ejemplo. Por ejemplo, esto que está aquí es el edificio de la Toyota, un edificio que sufrió severos daños, por cierto, en el terremoto de Cariaco, así se llama, en 1997, en la parte oriental de Venezuela. Entonces, un edificio pues, que tenía apenas 2 años de construido, pero por algunos problemas, digamos, de tipo torsional, bueno, realmente sufrió mucho daño y hubo que intervenirlo. En este caso se justificaba porque era una inversión, realmente era como diríamos, emblemática de la Toyota. Hay otros casos, por ejemplo, como este, que estos son los corales, ¿no? Estos son unos edificios, ustedes saben, en el año 99 un deslave en la zona, vamos a decir, costera, norte central, cerca a Caracas, y este fue uno de los fenómenos naturales más impresionantes que yo he visto en mi vida. Destruyó urbanizaciones, una cantidad de muertos, pero lo que estoy mostrando ahí es un edificio que, aunque sí es cierto, el daño que sufrió fue por el embate de unas rocas, no fue causado por un sismo. Estos edificios están situados en una zona de alta sismicidad. Por supuesto, en un caso como esto, pues no queda más remedio que demoler esto. Ahora, por otra parte, hay adecuaciones preventivas. No necesariamente, digamos, una edificación, una estructura tiene que haber sufrido el embate de un peñón que viene por ahí rodando desde el cerro o por un terremoto. No, simplemente hay edificaciones que por alguna razón o por otra uno se percata o dice, caramba, me da la impresión de que esta estructura es potencialmente vulnerable. Entonces, bueno, uno se aboca a lo que sería un proceso de reforzamiento preventivo. En el caso de la izquierda, un edificio bellísimo, por cierto, en la Plaza La Castellana, en Caracas, en la ciudad de Caracas, un edificio que es del banco BOB, ahora no sé cómo se llama esto, el Corbanca, pero estos edificios van cambiando de banco en banco, pero bueno, en definitiva ese edificio tuvo que ser reforzado. El edificio que vemos a la derecha es un liceo, es una unidad educativa que tampoco nunca ha sufrido ningún daño durante ningún terremoto, pero es una unidad educativa vieja de los años 50 o de los años 60 y es muy vulnerable. Entonces se contrató pues, a un grupo de ingenieros, por cierto, muy renombrados, hicieron un proyecto de adecuación del cual yo tuve oportunidad por lo menos de asistir y ver el proceso. Esto es lo que se llama una adecuación preventiva. Entonces, bueno, visto esto que hemos hablado hasta ahora, vamos a hacer un pequeño break, ¿verdad? Porque sí, nos hemos ganado, yo creo que un cafecito. ¿Ok? ¿Está bien?